La escena parecía sacada de un sueño o de una pesadilla. La iglesia estaba eufórica, el coro cantaba himnos, las palmas marcaban el ritmo y la energía en el aire era casi palpable. Hasta que, de repente, todo se detuvo. No fue un final gradual, sino un corte brusco, como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo. El último acorde del teclado quedó suspendido en el aire, resonando en las paredes, y los fieles, con las manos aún en alto, se congelaron en el gesto. El pastor estaba de pie en el centro, frente al púlpito, con la mirada fija en algo que nadie más parecía ver. El sudor le corría por la frente y las sienes, brillando bajo las luces de la iglesia. Su pecho subía y bajaba rápidamente, como si acabara de correr una maratón. Su respiración era audible en el silencio sepulcral que llenaba la sala. No dijo nada, solo observaba, como esperando que algo o alguien completara la escena. Había una extraña tensión en el aire. Ese silencio que no es vacío, sino pesado, sofocante. Nadie se atrevía a toser, moverse ni siquiera parpadear. El lejano borboteo de un bebé en brazos de su madre, al fondo de la sala, parecía ensordecedor en ese momento. Uno de los músicos, con las manos aún sobre el teclado, dudaba si tocar otra nota o simplemente bajar el volumen. Fue entonces cuando algunos se dieron cuenta. El pastor tenía los labios entreabiertos, murmurando algo inaudible, como si le hablara a alguien invisible. Sus allegados afirmarían más tarde que repetía una frase corta, temblando como ante algo imposible de procesar. Su expresión no era de triunfo, sino de asombro. Y eso era lo que más los asustaba. Poco a poco, las miradas entre los fieles comenzaron a cruzarse. Nadie entendía lo que sucedía, pero todos sentían que habían presenciado algo que no encajaba con la experiencia de adoración normal. Esta no era la reacción de alguien que acababa de presenciar un milagro en el sentido gozoso y glorioso de la palabra. Era la reacción de alguien que había presenciado algo tan intenso que incluso la fe necesitaba un momento para asimilarlo. El pastor, aún inmóvil, se pasó la mano por la cara, cerró los ojos unos segundos y, al abrirlos de nuevo, recorrió la congregación con una mirada que parecía atravesarlos, como si pudiera ver más allá. No era una mirada para buscar aplausos ni para confirmar su aprobación. Era la mirada de alguien que acababa de recibir un mensaje que lo cambió todo. Y entonces, sin previo aviso, retrocedió, agarró el micrófono con fuerza, nada. Simplemente respiró hondo, mirando a la multitud en absoluto silencio. Duró segundos, pero para los presentes se sintió como una eternidad. Y la pregunta que resonó en la mente de todos, sin ser formulada, era simple y aterradora. ¿Qué acaban de presenciar exactamente? Eso es lo que vamos a descubrir ahora, pero antes. Suscríbete al canal y dale a me gusta para recibir los próximos vídeos, así que te contaré esta historia ahora. El pastor Carlos no era un hombre común a los ojos de su congregación. Desde joven, se había forjado una reputación casi legendaria en la comunidad religiosa de la ciudad. Su capacidad para escuchar a Dios era tema de relatos repetidos y ampliados por todos los que habían asistido a su iglesia. Para algunos, era un profeta moderno, para otros, un hombre de fe inquebrantable. Pero todos coincidían en una cosa: cuando el pastor Carlos dijo que Dios iba a hablar, algo extraordinario sucedió. Su voz era firme pero acogedora. Tenía un tono que hacía que la gente se sintiera segura, como si alguien que conocía el camino correcto los guiara. Los lunes por la mañana, visitaba a los enfermos en los hospitales, llevando una Biblia desgastada por el uso excesivo. Sus oraciones eran largas, llenas de pausas dramáticas y frases que parecían llegar al corazón de quienes lo escuchaban. Durante la semana, Carlos pasaba horas leyendo y estudiando, encerrado en su pequeña oficina llena de libros. La estantería se extendía del suelo al techo y parecía contener más que páginas. Contenía historias, lágrimas y promesas. Decía que era en esos momentos, a solas con Dios, que recibía las revelaciones que compartía desde el púlpito. Algunos juraban que sabía cosas imposibles de saber. Nombres, fechas, detalles de la vida de desconocidos. Los sábados ya era tradición verlo por el barrio, paseando por las calles, saludando a los comerciantes, charlando con los jóvenes, abrazando a los niños. Había algo en su mirada, una mirada intensa, casi como si pudiera ver más allá de lo que tenía delante. No era raro que alguien, en medio de una conversación informal, rompiera a llorar, conmovido por una palabra aparentemente sencilla que decía. Y entonces llegó el domingo, el día en que la iglesia bullía. Desde temprano, los autos se alineaban en la calle y familias enteras descendían con Biblias en mano. La iglesia, grande e imponente, tenía una fachada blanca que reflejaba la luz del sol.
En el interior, el olor a madera pulida y perfume barato se mezclaba con el aroma del café que se servía a la entrada a los primeros en llegar. En ese servicio en particular, se sentía algo diferente. No era un domingo cualquiera. La noticia se había extendido. El pastor Carlos había dicho la semana anterior que Dios lo había visitado en un sueño y le había revelado que ese día la iglesia recibiría una palabra especial. Una palabra directamente del trono. Estas palabras, directamente del trono, se habían propagado como un reguero de pólvora. Así que todos los bancos estaban llenos y la gente se mantenía de pie a los lados. La calidez de la gente, combinada con las luces, calentaba la sala, pero a nadie parecía importarle. En el pasillo central, los niños corrían antes de que comenzara el servicio, mientras los adultos se saludaban con fuertes abrazos y frases como «Hoy será un día fuerte y el cielo bajará aquí». El coro ensayaba un coro final, mientras algunos fieles ya estaban arrodillados en oración, con las manos en alto y lágrimas en los ojos, como preparándose para algo sagrado. La anticipación era casi palpable, un zumbido invisible que llenaba el aire. Cuando el reloj marcó el inicio del servicio, las luces se ajustaron y el sonido de los primeros acordes resonó en las paredes. Carlos subió al púlpito lentamente, con la Biblia contra el pecho. Su rostro no mostraba prisa. Al contrario, parecía medir cada paso. Detrás de él, el coro cantaba un himno suave, preparando los corazones para lo que estaba por venir. Empezó a hablar. Su voz, como siempre, llenó el espacio de autoridad y ternura. Contaba historias, recordaba pasajes bíblicos y hacía bromas discretas que arrancaban sonrisas. Pero con cada palabra, la expectación crecía. Era como si todos esperaran el momento exacto en que dijera, «Ahora Dios hablará». Durante el mensaje, Carlos miró al público con extrañeza, no como si buscara atención, sino como si observara detalles invisibles. Algunos dirían más tarde que parecía oír respuestas a preguntas que nadie le había hecho. La calidez del ambiente, el olor de la gente reunida, el sonido de voces que cantaban estribillos familiares al unísono, todo contribuía a crear una atmósfera cargada, casi eléctrica. Algunos fieles comenzaron a sentir escalofríos y otros cerraron los ojos, murmurando oraciones. Y entonces llegó la pausa. Ese momento en que Carlos dejó de hablar, levantó la vista y cerró los ojos. Un silencio curioso se extendió por la iglesia, como si todos presintieran que el momento estaba a punto de llegar. Nadie allí podría haber imaginado que lo que sucedería a continuación no traería el tipo de emoción que todos esperaban, pero sí un peso que marcaría para siempre ese día en la memoria de cada persona presente. Ese servicio, que había comenzado como tantos otros, estaba a punto de convertirse en el más comentado, temido y misterioso de la historia de la congregación. Un día en el que muchos afirmarían haber presenciado un milagro, pero que, para otros, sería recordado como la noche en que los cielos hablaron y la tierra tembló en silencio. El sermón avanzaba, y cada palabra del pastor Carlos parecía preparar el terreno para algo aún mayor. Había comenzado con pasajes familiares, historias de fe y perseverancia, y poco a poco iba llevando a la congregación a un estado de profunda concentración espiritual. La gente ya no solo escuchaba, sino que sentía. Era como si cada frase resonara en su interior. Pero entonces, en el punto álgido de esta conexión, Carlos hizo algo que interrumpió por completo el ritmo. Dejó de hablar. No fue un tropiezo ni una palabra olvidada, fue una pausa intencionada. Cerró lentamente la Biblia, la colocó sobre el atril y respiró hondo. El silencio que siguió pareció absorber el aire de la habitación. Cuando volvió a levantar la cabeza, tenía los ojos húmedos. Con voz profunda y ligeramente entrecortada, dijo, «Dios hablará, ahora». El efecto fue inmediato. Algunos sollozaban ahogados. Otros se arrodillaron, presionando el rostro contra el suelo. Las manos se alzaron, como si sostuvieran algo invisible. Un murmullo de oraciones comenzó a extenderse por el templo, creciendo como una suave brisa que pasaba de fila en fila. El coro instintivamente bajó el volumen de la música hasta que se detuvo por completo. Era como si todas las miradas estuvieran fijas en él, esperando. Había una expectación casi física en el aire, una opresión en el pecho de todos. Muchos ya estaban acostumbrados a los momentos de profecía del pastor, pero algo era diferente esa noche. El ambiente era más denso, más intenso. Carlos cerró los ojos y ladeó ligeramente la cabeza, como si escuchara atentamente una voz en su oído. Durante unos segundos, sus labios se movieron en silencio, como si respondieran en silencio a lo que oía. Cuando finalmente habló, no se dirigió a toda la congregación, sino a alguien en particular. «¿Dónde está Rafael?», dijo lentamente. Rafael
hijo de Antonio. Los presentes comenzaron a mirarse confundidos. El nombre no le sonaba. Uno de los diáconos, sentado en la primera fila, frunció el ceño y negó con la cabeza, indicando que no conocía a nadie con ese nombre. Carlos repitió: Rafael, hijo de Antonio. Dios te está llamando. El silencio solo lo rompían unas toses nerviosas y el lejano zumbido de un ventilador en lo alto. El pastor empezó a pasearse por el púlpito, mirando fijamente a las filas, como si esperara que alguien se pusiera de pie. Pero nadie lo hizo. Una señora mayor le susurró a su vecina en el banco: No conozco ningún Rafael aquí. ¿Y tú? La otra simplemente meneó la cabeza. Carlos se detuvo, respiró profundamente y su voz ganó más intensidad. Rafael, no te escondas. Dios sabe dónde estás. El tono era serio, casi una advertencia. Algunos fieles sintieron un escalofrío. Otros miraban fijamente la puerta, preguntándose si aquella misteriosa persona entraría en cualquier momento. Pero el tiempo transcurría y nada ocurría. El pastor luego describió algo. Llevas una camisa azul, unos pantalones oscuros, y llevas un peso en el corazón que solo Dios conoce. La descripción solo acentuó la extrañeza. Algunas personas miraron discretamente a su alrededor, intentando identificar a alguien con esas características. Pero con cada segundo que pasaba, se hacía más evidente, no había nadie que coincidiera con la descripción. La tensión empezó a convertirse en incomodidad. Algunos intentaron rezar de nuevo, otros se cruzaron de brazos, indecisos entre creer o cuestionar. Era raro, pero no imposible, que una revelación afectara a alguien que no estaba presente. Aún así, había algo en la forma de hablar del pastor que la hacía parecer urgente, como si la persona estuviera allí, escondida o quizás cerca, a punto de entrar. Carlos, sin embargo, no se acobardó. Su mirada recorrió cada rincón, cada rostro, como si intentara penetrar el alma de todos los presentes. Entonces se detuvo y pronunció una frase que les dio escalofríos a muchos. Si no vienes, Dios expondrá lo que llevas. Esta declaración hizo que algunos se revolvieran incómodos en sus asientos. El ambiente ya no era solo de expectación espiritual, sino de una tensión casi palpable. El aire parecía más pesado y cada respiración requería esfuerzo. El pastor volvió a cerrar los ojos, murmurando algo incomprensible. Algunos afirman que repetía el nombre Rafael a modo de súplica. Otros afirman que respondía a una voz que decía: Sí, Señor, lo haré. El servicio, que anteriormente había estado lleno de cantos y alegría, era ahora un campo de silencio incómodo, interrumpido por respiraciones rápidas y el sonido ocasional de lágrimas contenidas. Y así, sin que nadie se diera cuenta exactamente cómo, la celebración se convirtió en una búsqueda tensa y extraña, centrada en un nombre que nadie conocía, pero que parecía resonar en las paredes de la iglesia, como si el lugar mismo estuviera esperando a que fuera pronunciado una vez más. Pocos imaginarían que esta misteriosa llamada sería solo el comienzo de algo mucho más inquietante. Porque si Rafael existía, y si realmente era el hijo de Anthony, como afirmaba el pastor, la razón por la que Dios lo llamaba esa noche estaba a punto de revolucionar la historia de esa congregación. El silencio tras la última llamada del pastor Carlos fue casi insoportable. Sus ojos se movían sin parar, como si siguieran algo invisible que se movía por la habitación. Su respiración era irregular y su mano derecha temblaba ligeramente mientras sostenía el micrófono. Quienes lo conocían sabían que Carlos no era un hombre que dudara al hablar. Pero esa noche parecía hablar como si recibiera frases fragmentarias directamente en su oído, sin tiempo para procesarlas antes de repetirlas. Veo, empezó, haciendo una pausa entre cada palabra. Veo un río y a alguien intentando ahogarse en él. Pero no es agua de verdad. Es como un peso que tira. Los feligreses se miraron confundidos. Una mujer en la tercera fila apretó con fuerza la mano de su hija. El párroco cerró los ojos un instante y, al abrirlos, parecía aún más angustiado. Él intenta escapar, pero no puede. El río no está hecho de agua, está hecho de recuerdos. Su voz era más baja, pero aún llena de intensidad. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, otros menearon la cabeza, confundidos. De repente, Carlos señaló la esquina izquierda de la iglesia. Tú, dijo con firmeza, sabes de qué estoy hablando. Todos siguieron su dedo hasta un hombre delgado y canoso, sentado solo. El hombre permaneció inmóvil, como petrificado. El pastor dio un paso adelante. Llevas años ocultando algo, y Dios te dice que ha llegado el momento. El hombre negó con la cabeza y murmuró: No sé de qué hablas.
pero se le quebró la voz y eso solo aumentó la tensión. Antes de que nadie pudiera reaccionar, una mujer en medio de la iglesia lanzó un grito estridente y se desplomó en el suelo. 2 diáconos corrieron hacia ella. Su cuerpo temblaba y murmuraba repetidamente: «No, no, no». La escena causó un gran revuelo. Se extendieron murmullos nerviosos y varias personas comenzaron a llorar. Carlos no se movió para ayudar. En cambio, parecía distante, con la mirada fija en algo que solo él podía ver. Con cada segundo que pasaba, su expresión se volvía más sombría. «Veo sangre», dijo, casi en un susurro, pero aún audible. «Mucha sangre, y una habitación pequeña con una ventana rota». Un escalofrío recorrió la sala. Algunos bajaron la cabeza, intentando concentrarse en la oración. Otros simplemente miraron al pastor como si hubiera cruzado una línea invisible. Fue entonces cuando un hombre cerca de la puerta se levantó bruscamente y salió rápidamente. Carlos, sin apartar la vista de él, dijo: «Es demasiado tarde para huir». El hombre aceleró el paso y salió por la puerta, cerrándola de un portazo. Dentro, la atmósfera se volvió más densa. El aire parecía más caliente, más denso. El pastor hablaba más rápido ahora, describiendo escenas inconexas: un armario cerrado con llave, una fotografía partida por la mitad, un fuerte olor a alcohol, alguien llorando tras una pared delgada. Cada detalle se desprendía como una pieza suelta de un rompecabezas macabro. Algunos comenzaron a preguntarse: ¿era todo realmente un mensaje divino, o Carlos simplemente se estaba desmoronando frente a todos? Carlos no se echó atrás. «Dios lo sabe. Él lo vio. Y me dice que esta es tu última noche para confesarte». Una mujer en la última fila dejó escapar un suspiro tan fuerte que todos lo oyeron. Un joven cerca del muro se levantó, como para intervenir, pero un diácono le puso una mano en el hombro y negó con la cabeza. El pastor continuó, con su voz ahora más profunda: «Joao, crees que lo ocultaste bien, que nadie lo vio, que el tiempo lo borró. Pero la sangre no se desvanece». Un escalofrío colectivo recorrió la congregación. Era imposible que Carlos supiera de un acontecimiento tan específico, y por su tono no parecía una metáfora. Joao se llevó las manos a la cara, respiró profundamente, pero no dijo nada. El murmullo, que antes sonaba como un zumbido de fondo, cesó por completo. La gente miraba de John a Charles, de Charles a John, como si intentaran comprender lo que presenciaban. El pastor dio un paso adelante, todavía apuntando con el dedo al hombre. «No fui yo quien vino tras de ti. Fue Dios. Él decidió que hoy es el día». John se levantó, tambaleándose. Tenía los ojos enrojecidos y la mirada fija en el suelo, incapaz de mirar a nadie a los ojos. Sin decir palabra, empezó a caminar hacia la puerta. «Huir no lo borra», dijo Carlos con voz cortante. «Solo lo abruma». El hombre se detuvo un momento, respiró profundamente y continuó caminando hasta desaparecer por la puerta lateral. Durante unos segundos, nadie se movió, hasta que una señora que estaba delante susurró: «Oh, Dios mío, él nunca se lo dijo a nadie». Esa frase cayó como una bomba. Algunos la miraron conmocionados, otros apartaron la mirada, como si no quisieran saber más. Era evidente que allí había gente que conocía al menos parte de la historia. El milagro no fue una cura, ni prosperidad, ni una bendición material. Fue algo mucho más incómodo, la revelación de un secreto enterrado en el pasado. Y lo más inquietante de todo fue la pregunta que nadie se atrevió a hacer en voz alta. ¿Cómo lo sabía Carlos? Era imposible que conociera a Joao de antes. Nunca se habían cruzado, que nadie supiera. Ninguna red social, conversación casual ni información de terceros podía explicarlo. El silencio regresó, pesado, casi sofocante. Carlos respiró hondo, como si acabara de cargar con una carga inmensa. «La verdad te hace libre», dijo, mirando a todos. «Pero a veces, antes de liberarte, te destruye». Y en ese momento todos comprendieron que la noche aún no había terminado. El servicio había terminado, pero nadie parecía estar seguro de si lo que acababan de experimentar podía realmente llamarse un servicio. No hubo música de cierre, ni el tradicional «entreguémoslo todo al Señor» que solía resonar por todo el templo. El pastor Carlos, aún en el púlpito, respiraba profundamente, mirando a la congregación como si buscara las palabras adecuadas, pero no las encontró. Finalmente, tomó el micrófono y, en voz más baja de lo habitual, simplemente dijo: «Vete en paz, sin bendición final, sin promesa de victoria para la semana que viene. Solo eso.
Así de simple. La gente empezó a levantarse lentamente, intercambiando miradas que mezclaban confusión, aprensión y cierta incomodidad inexplicable. No se oía el bullicio habitual de conversaciones, risas y reuniones posteriores al servicio. En cambio, se oían pasos silenciosos, susurros y el sonido apagado de puertas al abrirse. Algunos fieles evitaban mirar el lugar donde Juan había estado sentado. Otros comentaban discretamente lo que habían visto, intentando comprender cómo el pastor había podido revelar algo tan íntimo y oscuro. La mayoría, sin embargo, prefirió no decir nada. Era como si el mero hecho de comentar fuera peligroso, como si, al hablar del asunto, se arriesgaran a hacer los siguientes. Una señora, ya en la puerta, apretó el brazo de su marido y dijo: no sé si volveré. Esto no es de Dios. O, quizás sí, pero no quiero estar aquí cuando vuelva a ocurrir. El marido simplemente asintió, sin tener el coraje de responder. En un rincón de la iglesia, dos jóvenes desmontaban el equipo de sonido, pero sin intercambiar palabra. El coro, que normalmente se reunía para ensayar una última canción, simplemente recogió sus carpetas de partituras en silencio. Incluso el teclista, siempre hablador, guardó sus cosas con expresión sombría, como si aún procesara lo que acababa de presenciar. Carlos bajó lentamente del púlpito. No intentó abrazar a nadie, no sonrió, no hizo el típico esfuerzo de los líderes para saludar a todos al salir. Fue directo a la oficina del pastor, cerrando la puerta tras él. Los diáconos, que normalmente se quedaban para recibir a los nuevos visitantes y orar con los necesitados, parecían dispersos, casi aliviados de poder irse. Uno de ellos, sin embargo, se quedó mirando el pasillo lateral por donde John se había marchado, como esperando su regreso. Pero John no lo hizo. Afuera, el aire nocturno se sentía más frío de lo habitual. Algunos fieles se marcharon a toda prisa, subiéndose a sus coches sin despedirse. Otros caminaron hasta la esquina en silencio, evitando incluso el contacto visual. Esa noche dejó una huella imborrable. En los días siguientes, comenzaron a circular rumores por el pueblo. Algunos decían que el pastor tenía un don excepcional, capaz de revelar secretos ocultos. Otros juraban que era obra de algo oscuro, algo ajeno a Dios. Lo cierto es que, en el siguiente servicio, varios asientos estaban vacíos. Familias enteras decidieron no volver. Para quienes se quedaron, la forma en que veían a Carlos había cambiado. Ya no veían solo al líder carismático que predicaba amor y esperanza. Ahora, también había miedo de que, en cualquier momento, sus propios secretos salieran a la luz. Y para algunos, ese no era un riesgo que valiera la pena correr. Esa noche, el milagro no trajo sanación, ni celebración, ni la alegría contagiosa que solía cerrar los servicios. Solo trajo un silencio denso, la sensación de que algo se había abierto y no podía volver a cerrarse. Algunos dirían, meses después, que fue la noche en que Dios habló con claridad. Otros dirían que fue la noche en que la iglesia empezó a morir. Pero todos estaban de acuerdo en una cosa: aquel templo nunca volvería a ser el mismo. Esa noche, las casas del pequeño pueblo se llenaron de un silencio inusual. No era solo el silencio de la madrugada, sino un silencio denso y pesado que pareció seguir a los fieles desde el momento en que salieron de la iglesia. Muchos se acostaron temprano, pero el sueño tardó en llegar. Lo que habían visto no era fácil de explicar ni de olvidar. Algunos, tumbados en la oscuridad, aún podían oír la voz del pastor Carlos repitiendo el nombre de Joao, esa revelación penetrante que exponía algo imposible de saber por medios ordinarios. Y, junto con este recuerdo, llegó la pregunta que nadie se atrevió a formular en voz alta: ¿fue Dios o algo mucho más oscuro? En casa de doña Marlene, una mujer de fe inquebrantable hasta entonces, la Biblia permanecía abierta sobre la mesa de la sala. No se atrevía a cerrar el libro, como si temía que al hacerlo se le hiciera aún más real el peso de lo sucedido esa noche. Pasó los dedos por las páginas, pero los versículos que leía parecían tener un tono diferente, casi amenazante. ¿Si era Dios?, murmuró para sí misma. ¿Entonces por qué tenía miedo? En otra parte de la ciudad, el joven Daniel estaba sentado al borde de su cama, con la mirada fija en el suelo. Había sido uno de los que lloraron y se arrodillaron cuando Carlos dijo que Dios hablaría. Pero ahora, al revivir el momento, se dio cuenta de que la emoción que había sentido no había sido de alegría. Había sido algo más frío, más agudo, como si se enfrentara a algo que conocía sus secretos más oscuros. Y ese pensamiento lo inquietó. ¿Qué pasaría si la próxima vez llamara mi nombre? Para algunos, la escena fue relatada como un testimonio poderoso, un hito en la historia de la iglesia. Para otros, fue un presagio,
una advertencia de cosas extrañas que estaban por venir. Algunos afirmaron que, en el momento de la revelación, sintieron como si el aire se hubiera vuelto más denso, como si una sombra hubiera atravesado la habitación. Esa semana, pequeños gestos revelaron el impacto de la noche. La gente cruzaba la calle para evitar hablar con quienes estaban presentes en el momento de la revelación. Se apartaban las miradas. Las conversaciones se interrumpían abruptamente cuando se tocaba el tema. El propio Carlos no parecía el mismo. Quienes lo conocieron en los días siguientes notaron que hablaba menos, evitaba el contacto prolongado y permanecía recluido en su oficina pastoral. Algunos decían que estaba ayunando y orando, otros que simplemente tenía miedo. Mientras tanto, en todos los hogares los pensamientos giraban en torno a la misma pregunta insistente y asfixiante. ¿Qué pasará si esto vuelve a suceder? Porque si era Dios quien hablaba, significaba que nadie estaba a salvo de que su vida quedara expuesta. Pero si no lo era, ¿entonces qué? ¿O quién hablaba a través del pastor esa noche? Y así, la ciudad se durmió con el peso de esta duda. Algunos intentaron olvidarla, ocupando sus mentes con el trabajo y la rutina. Otros, en secreto, empezaron a inventar excusas para evitar el siguiente servicio. Y algunos, quizá impulsados por la curiosidad o la fe, decidieron que estarían allí, solo para ver qué pasaba. Pero todos, sin excepción, llevaban en el corazón la misma preocupación, el miedo la próxima vez. Las calles ya estaban vacías, pero los ecos de aquella noche aún resonaban en cada rincón. El episodio no se quedó solo entre las cuatro paredes de la iglesia. Se filtró en las conversaciones susurradas, las miradas desviadas, los sueños turbios. Y ahora, frente a la pantalla, mientras sigues esta historia, quizá estés pensando, ¿qué habría hecho yo si hubiera estado allí? Imagínate, estás sentado entre decenas de personas. El servicio religioso ha terminado y reina el silencio. El pastor, con la mirada fija en un punto lejano, empieza a decir que Dios hablará. Su voz, cargada de algo más que emoción, penetra la sala. El aire parece más denso. Y entonces te llama por tu nombre. Todos se giran hacia ti. Las luces, aunque indirectas, parecen enfocarte. Y entonces él revela algo que nunca le has contado a nadie. Algo que ocultaste tan profundamente que creías que nadie descubriría jamás. El corazón se te acelera. Sientes las manos calientes, la espalda fría. La cara te arde. Algunos a tu alrededor abren los ojos de par en par, otros se tapan la boca con las manos, conmocionados. Y en ese momento, sin posibilidad de reaccionar, tienes que decidir, ¿es un milagro o una invasión? ¿Es Dios hablando o algo mucho más oscuro se aprovecha de la fe y el silencio? Esta es la pregunta que marcó a esa iglesia. Una pregunta que no se responde simplemente con teología o emoción, sino con valentía. Porque si es Dios, es la verdad que sale a la luz y nadie puede resistirse. Pero si no lo es, entonces nos enfrentamos a algo que sabe demasiado sobre nosotros y no le importa el costo de revelarlo. Esa noche, para algunos, la escena fue la confirmación de una fe viva, de un Dios que conoce hasta los detalles más recónditos del alma. Para otros, fue una señal de alerta, una violación de la confianza, una herida abierta que nunca sanó. ¿Pero qué pasa contigo? Si mañana, delante de todos, tu mayor secreto fuera expuesto, cerrarías los ojos y dirías gracias, Señor, o se levantaría y se iría, jurando no volver nunca. Tal vez la verdadera pregunta no sea si Dios puede revelar, sino porque lo haría y que cambiaría eso en usted. Piénsalo, porque cuando llegue el momento, y podría llegar cuando menos lo esperes, no tendrás tiempo para ensayar tu reacción. Y, quién sabe, la próxima vez que escuches a alguien decir Dios va a hablar ahora, el nombre pronunciado puede ser el tuyo. Esta historia nos inquieta porque no se trata solo de milagros o profecías, sino de fe, verdad y secretos que nadie imagina que puedan salir a la luz. Nos recuerda que a veces lo que creemos divino puede estar acompañado de miedo y duda, y que la línea entre una señal de Dios y algo mucho más oscuro suele ser invisible. Y si estuvieras en esa iglesia, ¿tendrías el valor de enfrentar la revelación? Cuéntanos en los comentarios qué harías si tu mayor secreto saliera a la luz. Queremos saber tu opinión. Si esta historia te dio escalofríos y quieres formar parte de nuestra comunidad que debate los misterios más intrigantes de la fe y la vida, dale a me gusta y suscríbete ahora. Aquí no estás solo. Juntos exploramos lo inexplicable y cuestionamos lo imposible. Forma parte de este grupo y no te pierdas ningún video que desafíe tu percepción de la realidad.